Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos llegando por este camino cuaresmal hacia la Semana Santa, a la Semana Mayor, a los días de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vamos llegando a ese acontecimiento que es el rescate de nuestra condición de pecadores a que seamos ahora hijos de Dios. Por eso en incontables ocasiones escuchamos esa llamada a la conversión, a ser santos, a ser santos. Y el mismo compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 428, nos dice, ¿estamos todos llamados a la santidad cristiana? Y responde, todos los fieles estamos llamados a la santidad. Esta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. Esta es la llamada que nos hace el Señor, a unirnos a Él, a vivir plenamente llenos de amor y de gracia, para amarlo y para amar a los demás, para transformar el mundo. Por eso podemos comenzar nuestro rato de oración diciéndole, Jesús, auméntame la fe, auméntame la confianza en ti, que entienda y que viva que estoy llamado a la santidad. Y Dios nos llama a esa santidad porque nos ama, porque nos quiere lo mejor para nosotros. Dios no nos pone una meta que es imposible alcanzar. Nos ayuda a que lleguemos ahí donde Él nos pide que lleguemos. Dios nos da todos los medios y todas las oportunidades necesarias. Por eso siempre nos ofrece su perdón. Por eso conversión es confesión. Confesión. Te animo a que se lo digas, dile nuevamente, Jesús, auméntame la fe, que entienda que estoy llamado a la santidad. Aceptar esa llamada a la santidad pasa por reconocer que necesito de su perdón y de su gracia. Por eso en este quinto domingo de Cuaresma, que se nos presenta un suceso en la vida del Señor, un suceso que se llama el suceso de la mujer adúltera. Es un drama, es muy dramático esto, lo que nos relata el Evangelio. Es el mismo San Juan el que nos va poniendo todos esos detalles para que entendamos y para que nos metamos nosotros en la oración. Dice, en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Ahí fue donde durmió. Y al amanecer, Jesús se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado, les enseñaba. Fíjate, podemos usar la imaginación para meternos en el pasaje del Evangelio. Este Jesús nuestro, Jesús tan bueno, le decimos al Señor, qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. El Señor ha ido a dormir al Monte de los Olivos y cuando empieza a amanecer se presenta en el templo, probablemente a hacer un rato de oración. Pero ya ahí la gente le reconoce y el Señor se pone entonces a trabajar, a curar,
a enseñar, a sanar enfermos, a explicar. Ya por eso el Señor es curioso ese detalle que nos dice San Juan. Se sentó para enseñar. Ha comenzado la mañana y el Señor ya está un poco cansado. Un poco cansado. Y decimos al Señor, Señor, auméntame la fe en ti. Yo necesito de ti para vivir como un buen hijo de Dios. Entonces, estando ahí Jesús, sentado en el templo enseñando, aparecen los escribas y los fariseos. Y dice San Juan, le llevaban a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola frente a él, le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Por eso esa imagen nos sirve mucho, ¿no? Aquella mujer no es que la llevaban con delicadeza, sino que la iban llevando a empujones. Y los escribas y los fariseos la tiran enfrente a Jesús. No habían venido esos escribas y fariseos a pedir un consejo o una opinión. No es que estaban preocupados por la moral del pueblo, por el hecho del adulterio en sí. Han llegado para ponerle una trampa a Jesús. Como cuando le preguntaron si era lícito o no pagar el impuesto al César de Roma. Es una trampa de esos hombres. Son hombres muy maliciosos. La trampa consiste en esto. Si Jesús dice que no hay que apedrearla, entonces Jesús está yendo en contra de la ley de Moisés y podría ser acusado de transgresor de la ley. Si Jesús, es la segunda opción, dice que sí hay que apedrearla, perderá entonces la estima del pueblo, la fama de un maestro bueno, comprensivo con los pecadores. Es un dilema. ¿Qué contestará Jesús? Por eso la escena es profundamente dramática. La vida de aquella mujer que está ahí tirada frente al Señor depende de la decisión de Jesús. Pero también está en juego la propia vida de Jesús, que puede ser acusado de incitar a no vivir la ley o de un maestro relajado, laxo, que le quita importancia a estos temas tan difíciles como el adulterio. Esos escribas y fariseos pareciera que tienen como respeto a Jesús porque le quieren pedir su opinión, como que reconocieran su autoridad, pero lo que quieren es atraparlo y luego juzgarlo duramente. No les importa aquella mujer. Fíjate, esta escena es como muy dura, le decimos al Señor, ¿no? No les importa el pecado, no les importa que esa mujer tenga una oportunidad de arrepentirse, no les importa la vida de esa mujer. Aquella mujer permanecerá en silencio durante todo esto. Esa mujer sabe que ha cometido algo muy malo y que además la han atrapado, que no cabe duda, no puede excusarse. Por eso nosotros aquí le decimos al Señor, Señor, que sepamos hacer oración, que sepamos hacer oración. ¿Me importan a mí las personas o me importa más mis ideas y mis esquemas? Unirnos al Señor, esa llamada a la santidad, es saber de que yo necesito el perdón de Dios, pero también es saber que estoy llamado a ser apostolado y ayudar a las personas, a que se arrepiente y se acerque a Dios. No simplemente que vivan unas reglas que nos hace a todos
tener armonía y una paz. Por eso le decimos al Señor, Señor, auméntame la fe. También podemos hacer oración con esos fariseos y escribas que no son sinceros, no son sinceros. Acuden a Jesús no para aprender, sino para ponerle una trampa. Jesús, que yo sea muy sincero contigo, que yo no me excuse, que yo quiera aprender de verdad de ti, de ti. Fíjate, San Juan nos sigue contando y nos relata estos detalles tan curiosos que solo San Juan se fijó, que decía que mientras le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, dice San Juan, Jesús se agachó, se puso de rodillas, se hincó, se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo, como podemos ver en la imagen, ¿no? Aquella mujer que la han tirado frente a Jesús y Jesús que se agacha y empieza a escribir con el dedo. Como insistían en su pregunta, ¿qué dices tú? ¿Apedreamos a esta mujer como dice la ley de Moisés? ¿O qué dices? Y entonces Jesús está escribiendo en el suelo. No nos dice San Juan que está escribiendo Jesús. Y entonces Jesús les dice a aquellos hombres, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Fíjate cómo nos relata esto San Juan. Jesús lo que está diciendo es que esa es la ley, es cierto, ejecútenla pues. Pero que le tire la piedra, la primera piedra, el que no tenga pecado. Jesús está escribiendo en el suelo, no porque está distraído, sino porque está invitando a aquellos hombres a reflexionar, a pensar, a examinar su conciencia. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Que le tire la primera piedra. Y entonces algunos escritores piensan que Jesús lo que está escribiendo en el suelo son pecados. Y si nos vamos por ahí, nosotros podemos hacer nuestra oración, nos podemos imaginar al Señor agachado, escribiendo soberbia, ira, vanidad, pereza, lujuria. Pecados. Al oír aquellas palabras, nos sigue relatando San Juan, los acusadores comenzaron a escabullirse, uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer. Por eso, fijémonos en este pequeño detalle que nos está relatando San Juan. No es nada pequeño esto. Aquellos fariseos que gritaban con sus barbas, sus arrugas, todos violentos. Y los primeros en irse son los más viejos. Los últimos en irse son los más jóvenes. Porque a más viejo soy, más pecados tengo. A más viejo soy, en principio reconozco más. Aunque hay viejos que son jóvenes, porque no les gusta reconocer las cosas. Es lo que llamamos, son personas viejas o adultas, que son infantiles en su conciencia. Cuando uno es joven o uno es infantil, cuesta reconocer que uno se ha equivocado.
Y esto es solo esto nos podría ayudar a hacer la oración y solo con eso nos podríamos quedar. O sea, yo sé reconocer mis pecados. Aquellos hombres poco a poco se van yendo porque van diciendo, yo no puedo tirar la primera piedra. Yo tengo pecado. Jesús sigue escribiendo en el suelo malos sentimientos, resentimientos, rencores, comparaciones, envidia. Yo no puedo tirar la primera piedra. Por eso digámosle al Señor, Señor, que yo no sea infantil, que yo reconozca que necesito confesarme, que necesito tu perdón y tu gracia. Conversión es confesión. Conversión es confesión. ¿Cómo nos cuesta a veces, le decimos a Jesús, reconocer, aceptar y rectificar que me he equivocado, que necesito tu perdón y tu gracia? Fíjate, San Juan nos sigue contando cómo aquella gente se empieza a ir, esta imagen de la película de la Pasión dirigida por Mel Gibson es buenísima porque ya se están yendo los fariseos y escribas y se queda solo Jesús y aquella mujer. Y entonces nos dice San Juan, Jesús se enderezó como estaba agachado y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Y aquella mujer, por primera vez en todos estos instantes dramáticos, ve una luz y le dice, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. El que le podía haber tirado la piedra era Jesús. Él estaba libre de pecado. Jesús la perdona, así de sencillo, podría decir uno. Como cuando uno va a la confesión y a veces oímos esa crítica. ¿Cómo es posible que todo lo que uno hace mal con un Padre Nuestro sea perdonado? No, es que es la actitud. Aquella mujer durante todo este momento ha estado callada, no se excusó, no se justificó, no dijo, no, me han confundido, yo no era yo. O es que fueron las circunstancias, me obligaron. Tampoco, esa mujer no se excusa. Por eso Jesús la perdona. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Jesús con esta actitud nos está diciendo que la ley de Moisés es válida, le está diciendo a los judíos, que lo que indica es que ese pecado de adulterio es un pecado muy grave, que destruye familias, que destruye la sociedad, que destruye el alma de las personas. Pero también nos está diciendo que Jesús no ha venido ni a destruir la ley, ni a destruir a las personas. Que Él renuncia al derecho de condenar porque elige salvar, perdonar. Por eso se cumple la profecía o lo escrito por un profeta, Ezequiel, que Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta de su conducta y viva. Y viva. De la boca del Señor lo que sale son palabras de perdón, de misericordia. Porque aquella mujer ha reconocido, se ha sentido impotente, no puede cambiar lo que ha hecho. Sabe que no se merece el perdón, por eso no se excusa. Jesús no quiere el mal, solo desea el bien. Solo desea el bien. Por eso Jesús ha instituido el sacramento de la confesión. Porque su mirada es amorosa,
es una mirada de perdón, de levantar, de devolvernos esa dignidad de hijos. El Papa Francisco, esa frase que tantas veces la ha dicho, decía el Papa, no olvidemos, Dios nunca se cansa de perdonar, nunca. El problema es que nosotros nos cansamos de pedir perdón. E insistía el Papa, no nos cansemos nunca, no nos cansemos nunca. Él es Padre amoroso que siempre perdona, que tiene ese corazón misericordioso con todos nosotros. Y aprendamos también nosotros a ser misericordiosos. A ser misericordiosos. Por eso decimos, Señor, que yo me acerque a tu perdón. Conversión es confesión. Pasado el miedo, aquella mujer lo que siente ahora es un bálsamo de amor que le llega hasta el corazón. Ve a los ojos a Jesús esa mirada misericordiosa. Ningún hombre la ha mirado así. Cuánta confianza debió sentir esta mujer. Y el Señor le dice una frase que no es un cinismo, un sarcasmo. Es que al mismo tiempo la quiere, al mismo tiempo nos quiere y al mismo tiempo nos habla claro. Anda, vete, pero ya no peques más. Ya no peques más. Pero si pecas, vuelve para que te perdone, para que te perdone. Dios nos llama a la santidad porque nos ama, porque nos quiere. Dios no nos pone una meta que sea imposible. Nos ayuda a que lleguemos ahí donde Él nos pide. Dios nos da los medios. Y uno de los grandes medios es el sacramento de la confesión. Señor, auméntame la fe. Que sepa confiar en ti. Este pasaje del Evangelio durante mucho tiempo, no vamos a entrar en cosas tan técnicas, pero durante mucho tiempo se dudaba si ponerlo o no ponerlo como lectura del Evangelio en las misas del día domingo. Claro, la dificultad que había para ponerlo era que la gente no se fuera a confundir pensando de que Jesús excusa o no le da importancia a un pecado tan grave como el adulterio. Pero a medida se ha ido comprendiendo más la misericordia de Dios, la necesidad de pedir perdón, entonces empezó a aparecer el Evangelio en las misas de domingo. Y sobre todo fijarnos, ¿no?, cómo el Señor le dice a esa mujer, no peques más, no peques más. El mismo compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 295, fíjate, nos dice, ¿por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia, es decir, de la confesión y de la unción de los enfermos? Y es una respuesta buenísima. Dice, Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos porque la vida nueva que nos ha dado el bautismo puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello, Cristo ha querido que la Iglesia continúe su obra de curación y salvación mediante estos dos sacramentos. Fíjate, qué bonito esto, ¿no? Por eso, conversión es confesión. Dar un paso decidido a acercarnos a Dios es reconocer humildemente que yo necesito su ayuda, su perdón. ¿Estoy yo acercándome de verdad frecuentemente a la confesión? Este camino de la confesión pasa por el arrepentirse,
por tener dolor de mis pecados, el saber hablar con claridad en la confesión, el sacar tiempo, hacer tiempo para buscar la confesión. Señor, que yo aproveche la cuaresma para convertirme y confesarme. Acercarse decididamente a Dios por medio de esta petición de perdón, haciendo examen de conciencia. Existe el peligro de que ante las cosas que hacemos mal, ante nuestros pecados, reaccionemos con desánimo, con soberbia de no querer verlos. Pero la reacción de un hijo es pedir perdón con arrepentimiento sincero, no querer ver, no querer oír. Entonces se cumple el refrán español: no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si yo de verdad necesito del Señor, acudo a la confesión. Fíjate, San José María decía: si se pierde la sensibilidad para las cosas de Dios, difícilmente se entenderá el sacramento de la penitencia, de la confesión. Por eso la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, ha recomendado la confesión frecuente para progresar en el amor. Para progresar en el amor. Confesión frecuente. Frecuente. Esa confesión frecuente, confesión semanal, también confesión, pues es para que el pecado no prolifere en mí. Para que de verdad crecer en el amor. Solo podemos crecer en el amor con la gracia de Dios. Y le decimos al Señor: Señor, que este rato de oración me lleve a mí a ser decidido, a confesarme, Muchos autores espirituales, también santos, no se cansan de insistir de tener verdadero dolor para acudir a la confesión, para evitar la rutina. Ay, sí, ya me volvió a pasar esto. Bueno, sí, ni modo, sí es lo de siempre. No. Ay, que voy a ir a confesarme, sí es siempre lo mismo. Para no caer en eso. Y le decimos al Señor: Señor, que yo necesito tu perdón. ¿Tú te imaginas a esa mujer? La vida. Decía, cuando le decían: pero tú no eras aquella. Sí, pero Jesús me perdonó. Jesús me perdonó. Que nos confesemos frecuentemente. Hemos de terminar, y terminamos con esto tan bonito. Para nosotros, cuando acudimos a la confesión, lo primero que hacemos es decir: Ave María Purísima. Pedimos a la Virgen Santísima, a la Virgen le pedimos que nos ayude, interceda por nosotros cuando comenzamos la confesión. Vamos a confesarnos. Y se lo decimos a la Virgen, y llevar a nuestros amigos, a nuestros familiares. Vamos a recuperar esto, porque solo así se crece en santidad, en amor. Y entonces seremos unos hijos empeñados en la misión: transformar el mundo, llevar muchos corazones a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.